Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que el honrado soy yo. La verdad que cuando ingresé acá y me comenzaron a mostrar el archivo, me da mucho orgullo tener esto en Tucumán y cómo está cuidado, con qué orgullo lo muestran. Y hay algo que le da un condimento especial. Nuestra bandera, el himno nacional, que nos despierta ese patriotismo que no tenemos que perder. Hay momentos críticos del mundo, del país, de la provincia, donde se empiezan a perder los valores y uno se pregunta por qué estamos tan mal. Y bueno, es porque es como que vamos en contramano. Y tener este tipo de reuniones en un ámbito como este, con el respeto, con nuestros policías, bueno, eso le da un marco de algo que aprendimos cuando éramos más jóvenes y que lamentablemente en algunos ámbitos se están perdiendo. Yo quiero agradecer la invitación del doctor Albarracín, del doctor Clito, bueno, y todas las autoridades que están acá presentes. Y casualmente, yo creo que cuando me invitaron, no sabían que yo había vivido la época del cólera en el año 92 en la provincia de Salta. No lo sabían, ¿verdad? Y da coincidencia de que de pronto, en lo que yo voy a exponer un poco la historia del 1886, queriéndome poner en ese momento como médico que hubiese hecho, y bueno, contarles lo que hicimos en el norte de Salta cuando tocó la epidemia y por supuesto, bueno, viendo lo que hoy podríamos hacer. No todos son médicos, ¿verdad? Entonces me veo obligado a contar qué es el cólera. El cólera es una enfermedad infecto-contagiosa producida por una bacteria. Es diferente las enfermedades producidas por virus que por bacterias. Contra las bacterias hay antibióticos. Contra el virus, habitualmente lo que hay que hacer es esperar que la evolución natural de la enfermedad, como pasó con el COVID, como pasa con la varicela, como pasa con el sarampión, no hay tratamiento específico como en este caso. Y lamentablemente es una enfermedad muy contagiosa y que produce un cuadro muy agudo, fundamentalmente diarrea y o vómitos muy importantes que terminan deshidratando a una persona muy rápidamente. Y la forma de transmisión es la hídrica, a través del agua, de las comidas, de nuestras manos, ingresa por la boca. O sea, muy fácil de contagiarse. El origen en Tucumán de esta epidemia que nos convoca en el año 1886, bueno, llegó como habitualmente llegan todas las enfermedades, ¿no? Casi todas las enfermedades, las epidemias siguen llegando desde Europa o desde Asia, y esta llegó desde Europa con barcos que luego se expandió por distintos puntos del país hasta que llegó a la provincia de Tucumán, produciendo más de 4.700 muertes. Y eso, la verdad que uno dice, bueno, ¿son muchos o pocos? Prácticamente la tercera parte de la población que afectó. Era algo al que se afectaba tenía muchas posibilidades de morirse. Porque es una enfermedad que necesita hoy, supongamos un paciente con cólera, si no le colocamos suero, una persona con diarrea y vómito profuso, si no le colocamos suero rápidamente y un gran volumen, ese paciente corre mucho riesgo de morirse. Yo me imagino en esa época que incluso, si nos ponemos a hablar en 1886, un médico alemán, Robert Koch, lo descubrió al vibrión colérico en 1883. No sabemos todavía si en esa época ya había llegado el conocimiento de que esto no se trataba de mala suerte o del miasma, como decían en esa época, de los malos olores o algo que contaminaba a las personas y que de pronto se enfermaban y se morían. Entonces en esa época todavía no sé, la verdad es que no tengo conocimiento si los médicos o el personal de salud tenían la certeza y el conocimiento de que había llegado, de que se sabía que era una bacteria que produce esta enfermedad. Y el primer caso de Tucumán se produjo en noviembre de 1886. Esto es Tucumán en esa época, con muy pocos pobladores, seguramente
agua potable, quizá había con suerte agua corriente, el agua potable no debe haber sido garantía, y bueno, tratamiento de excreta tampoco, sí, aún hoy no tenemos toda la población con esa condición. Y ese era el problema que uno se pone a ver tanto tiempo después. Esta es la realidad de muchos lugares del mundo, de Latinoamérica y también de la Argentina. Lugares que hay carencia de servicios de agua potable, que los hospitales o los centros de salud son insuficientes, con capacidades, que las condiciones de vida en esa época de los ingenios, donde la gente se reunía para trabajar, que venía de distintos orígenes, era un foco de contagio fenomenal, donde el solo hecho de compartir espacios y momentos de comida seguramente eran los lugares donde la gente se contagiaba. Y bueno, en esa época seguramente había automedicación, como ahora, todavía, y recurrir a los curanderos, como ahora, en algunos lugares del país, buscando una solución mágica, cuando en realidad hoy, con el conocimiento actual, nadie se debería morir de cólera en ninguna parte del mundo. Es imperdonable para nuestra sociedad que alguien por falta de líquidos se muera, cuando si nosotros garantizamos la hidratación en forma oportuna, no debería ocurrir, y como voy a mostrar más adelante, como en algunos lugares del mundo todavía hay cólera y todavía hay gente que se muere. Y empezamos a hablar de lo que intentaron hacer en ese momento, que eran los cordones sanitarios, que de pronto nos acercamos a esta época, que es lo que nosotros hicimos, de esos bloqueos y esos cordones, y ese impedimento de ingresar personas de otros lados con enfermedades que pueden contagiar, y era justamente para prevenir el ingreso de una bacteria que producía muertes. Y en ese momento la única opción era el aislamiento, la cuarentena, aislar a la persona que potencialmente está enferma o que viene con la infección y que puede contagiar ¿a quién? A todos. Y aquí hablamos de lo que es una epidemia. Una epidemia es el aumento de casos de enfermedades infecciosas en determinado momento, en determinado lugar, en forma mayor a la prevista para esa época, o en este caso, de una enfermedad que no está preexistente, que no es endémica. Y cuando pasa con una enfermedad como esta, y lo que pasó en el 1992, que es una enfermedad nueva, de una bacteria o un virus, en el caso de la gripe o en el caso del COVID, cuando fue algo nuevo, donde todos somos susceptibles. Y ahí hay dos palabritas que me gustaría extender para que uno entienda quién se puede enfermar. Todos, porque nadie tuvo contacto previo con esa bacteria ni con ese virus. Por lo tanto, nadie tiene una inmunidad suficiente como para poder enfrentar la enfermedad y no enfermarse y no morirse. Y ahí viene el susceptible, todos, y el vulnerable es el que si se enferma se puede morir. Entonces, ¿qué ocurría antes, cuando había una epidemia? Antes, cuando no había vacunas, venía la enfermedad, arrasaba, y la primera ola se enfermaban todos los que habían estado en contacto con el virus o la bacteria, se morían todos los vulnerables hasta la próxima ola, y así hasta que sobrevivían los más fuertes y los que eran más débiles, los que se habían enfermado con más carga viral o bacteriana, se habían muerto. Entonces la epidemia se autolimitaba, pero a costa de muchas muertes. Y eso pasó siempre con todas las epidemias hasta que llegó la vacuna. Cuando llegó la vacuna, y lo vimos recientemente con el COVID, se enfermaron primero, antes de que exista la vacuna, todos los susceptibles, todos los que se ponían en contacto con el virus. Y luego, bueno, por supuesto, los vulnerables se murieron, y luego siguió así ola tras ola, y al último, les digo con dolor y en ese momento con mucha bronca, los últimos fallecidos eran personas que no se habían vacunado a pesar de tener la vacuna. Y daba mucha bronca porque nosotros seguíamos, todos los fallecidos, gracias a Dios,
no tenemos fallecidos desde el año 2023, octubre, noviembre, no hemos tenido más fallecidos por COVID, porque ya todos hemos tenido COVID en algún momento y todos hemos recibido alguna vacuna en algún momento. 2, 3, 4, 5, 6. Y los vulnerables, lamentablemente el vulnerable que decidió no vacunarse y que por su propia inmunidad no falleció, los otros se fallecieron. Por eso es que ya no hay por dónde entre el virus del COVID, porque ya todos tenemos inmunidad. Bueno, eso ocurría antes de las vacunas, y con el cólera pasaba lo mismo. Al principio todos eran vulnerables, todos eran susceptibles y vulnerables, bueno, prácticamente toda la población, porque la gente tenía otras condiciones de vida, otras condiciones de higiene, otro tipo de alimentación, mucho esfuerzo físico, mucho cansancio, y eso también los hacía vulnerables. Había mucho debate. Miren, acá hablaban de la cuarentena a pasajeros, que uno dice, bueno, ¿cómo es la cuarentena a pasajeros? Que era cuestionada por el nivel central, a nivel de Buenos Aires, decían que eso no servía para nada. Y bueno, y lamentablemente, por no poderlo implementar, llegó, y bueno, luego sabemos lo que pasó. Y el debate científico en un Congreso Sanitario Nacional ratificó la ineficacia de los cordones. Entonces, a nivel central, en Buenos Aires decidieron que no servía para nada y no lo dejaron hacer. Más o menos lo que pasó con la batalla de Tucumán, que a nivel nacional decían que dejen pasar las tropas realistas hasta Córdoba, y bueno, por suerte ese cordón sí funcionó. Y acá está más o menos la descripción de la epidemia, donde el paciente cero fue un paciente que venía de La Rioja, en un batallón de tropas que venían en tren desde Rosario hacia el Chaco salteño, y ahí venían los enfermos, y el primer fallecido fue en Tapia, y poco a poco, como una mancha de aceite, porque así se extiende el cólera, como una mancha de aceite que va avanzando, y por supuesto tomando a todas las personas susceptibles. A pocos días después, bueno, aparecieron los casos y una crisis sanitaria muy importante que llevó a 4.700 pacientes registrados fallecidos, pero en toda la epidemia, y más en esa época, seguramente es el doble o el triple, porque eso pasa incluso cuando hay buenos registros. En los mejores lugares, con mejor seguimiento, siempre hay pacientes que no se registran, que no se les hace el diagnóstico, que no se pone ese diagnóstico. Entonces yo me imagino en esa época lo que debe haber sido, sin tratamientos, sin estructura sanitaria, y la verdad que uno se pone la piel de gallina lo que deben haber pasado primero la gente enferma, la familia y los que tenían que asistir. Y acá, hay un comunicado de la Cruz Roja que está acá. Esto es una foto de un documento que está aquí colocado, donde el documento de la Cruz Roja dice: porque algunos ignorantes que no se quieren cuidar ponen en riesgo a toda la población. Como diciendo, aquí hay gente que no se sabe o no se quiere cuidar y pone en riesgo a la población. Después está muy interesante para leerlo, y porque habla de esa irritación de la Cruz Roja diciendo: por culpa de los que no se cuidan nos podemos enfermar todos, más o menos, y nos ponemos en riesgo todos. Y pasó, era como un preaviso, y resulta que eso pasó. Y la infraestructura y la respuesta desde salud fue la ampliación del Tribunal de Medicina, lazaretos que eran como centros de salud, donde a las personas se las aislaba y para que no contagien, y de pronto hasta que se curen y después recién salían. Yo tengo que mencionar al doctor Miguel Crito, el abuelo del doctor, que yo leí la historia. Yo fui director del Hospital Avellaneda y me puse a leer la historia del Hospital Avellaneda, y el doctor Miguel Crito, cuando llegó a Tucumán, después de venir de Buenos Aires, trabajó en el Lazareto de Villa María. Así fue, ¿verdad? Sí. Y en el Lazareto de Villa María es donde ponían a los pacientes que tenían tuberculosis en la época que no había tratamiento. La tuberculosis al principio era
reposo, sol, comida, aire limpio, aire libre, y paciencia y a rogar a Dios que las defensas peleen al vacilo y que de pronto algunos se curan y otros no. Entonces, el doctor Cristo Miguel, cuando fue gobernador, diseñó el Hospital de Avellaneda, que los que quieran pueden ir por la parte de adentro y van a ver que hay una estructura copiada de un hospital de Suiza, donde tiene la forma de un barco con cubiertas que van como balcones, que van sobresaliendo en forma asimétrica, para que las monjitas en esa época lo sacaban al paciente en la cama, al balcón, para que le dé el sol del este, y bueno, y comida, cuidados, y paciencia y rezar. Y bueno, algunos pacientes se recuperaban y otros no, pero bueno, eso es lo que había en esa época, y el doctor Miguel Cristo estuvo en un lazareto con mucha valentía, porque estamos hablando de una época que se sabía que era una enfermedad infecciosa, que mataba y que nos podíamos contagiar, sin antibióticos, que es otra época. Y la Junta de Asistencia Pública, bueno, ¿cuáles eran las funciones? La inspección de los centros poblados, de la búsqueda activa de pacientes, bueno, proveer de los medicamentos que había en esa época, bueno, y seguramente regular lo que hacían los médicos, los enfermeros, tratar de buscar acuerdos. Y se generaron comisiones de higiene vecinales para controlar, vigilar y ejecutar medidas sanitarias, hacer registros. Y acá también en el archivo he podido observar algunos informes, que yo lo voy a mostrar enseguida, donde muestran como ficha epidemiológica, donde está el nombre, el documento, está la edad, y casi todos llamativamente son entre 10 y 40 años, no hay gente más grande que fallecía, y esos eran los datos de los pacientes que se registraban y después luego sumaban la cantidad de pacientes que habían fallecido. Bueno, estos son los síntomas principales: la diarrea, vómitos, calambres por la deshidratación y la falta de potasio, la postración, deshidratación y colapso. Y las formas graves, habitualmente muy grave, muy agudo, muy rápido. Yo he podido atender pacientes, decenas y cientos de pacientes, donde la diarrea era profusa, líquida, sin olor, sin color, agua a chorro, con vómitos de la misma magnitud, donde la persona perdía el 10% de su cuerpo, del peso del cuerpo rápidamente, y llegaban así, con la piel pegada al hueso, deshidratados al borde del colapso, y había que en el piso, como llegaban, ponerle 2 o 3 vías de suero y hidratarlos rápidamente para sacarlo del shock, si no se moría. Y eso era en minutos. Y después podíamos ver, después podemos contar cómo hacemos, cómo hicimos cómo encaramos la epidemia en el norte de Salta. Y el tratamiento en ese momento era sintomático. Me imagino, para el dolor algún opiáceo y para la hidratación, y ahí hablan de subcutánea, seguramente le ponían como sueros o líquidos bajo la piel, intentando que se absorba. Seguro, totalmente insuficiente. Ahí el que tenía una inmunidad natural fuerte, seguramente era el que se salvaba, el resto no. Y me puse a ver que el calomel era un laxante, quizás pensando que tenía algo malo, entonces le daban laxante encima, ¿no? Entonces, como para limpiarlo. Entonces, bueno, era lo que había. Uno por ahí critica, pero era lo que había, y lo que por consenso seguramente se hacía. Y estos son los documentos de la época que están en este archivo, donde acá están los nombres de los pacientes, la edad y bueno, qué síntomas tenía. Y esto era el hospital de Monteagudo, ¿no? Donde se hacían los informes que después iban a hacer un informe epidemiológico, que es lo que tenemos hoy. Y luego de la epidemia, si uno conoce que esto se trata de una enfermedad que se contagia, que ingresa por la boca, por la contaminación del agua que no está potable, de los alimentos que no son higienizados, de las excretas que van a cualquier lado. Bueno, la fórmula de
evitar este tipo de epidemias es sencilla. Agua potable, tratamiento discreto, higiene, sencillo, y sigue siendo así. Y lamentablemente después de esa epidemia no hubo cambios de hábito. Las respuestas post-epidémicas no hubo mayor inversión en agua potable, porque ya en realidad fue brutal, pero pasó. Y luego, bueno, esa inversión que habitualmente en agua potable y todo lo que no se ve, habitualmente no lo encaran los poderes políticos, y la acción civil como respuesta positiva ante la crisis de mortalidad surgieron como, bueno, asilos de huérfanos, que seguramente han quedado muchos niños sin papá y mamá, y bueno, las sociedades de beneficencia han generado ese tipo de lugares para darle albergue y educación a los chicos que sobrevivieron. Y luego, como después de ver eso y sentirme en ese lugar, vivir la epidemia de 1992, yo soy médico clínico y médico de familia, y por esa circunstancia de la vida, con mi esposa que es bioquímica, en ese momento, yo me recibí en el 87, en marzo, y teníamos la opción de irnos del país. Tengo ciudadanía española, título homologado, y de pronto, cuando todo el mundo se iba, a nosotros se nos cruzó hacer una patriada, teniendo trabajo acá, e irnos al norte de Salta, a un lugar desconocido, sin haber yo nacido acá en la capital y nunca había salido de la capital, y de pronto nos fuimos para allá como con mucha vocación de servicio y siendo idealista, que alguna vez alguien me dijo que era joven e idealista y que se me iba a pasar con el tiempo. Bueno, no se me pasó. Y bueno, eso de cosas de la vida nos fuimos con mi mujer, que es bioquímica, y el hijo más grande mío. Y nos fuimos ahí en el año 87, en diciembre, y en el año 92 nos encontró con la entrada del cólera, que venía como una mancha de aceite, que ingresó por Perú. En un caso entró con un barco que vino de Asia, y ahí por el tema del consumo del ceviche y bueno, y todas las condiciones sanitarias que tiene Latinoamérica, se fue extendiendo. Y se fue extendiendo y era como que ya estaba en Bolivia, ya estaba en el norte, el sur de Bolivia, estuvo en Orán y llegó. Y el primer caso que vi, un hombre deshidratado absoluto, y en esa época recién me preguntaban ¿cómo hacemos cuando uno ve que está por ahí una epidemia? Bueno, nos preparamos para recibir ese brote, esa epidemia, y sabíamos que producía mucha diarrea, entonces teníamos catres preparados, catres con agujeros para que el paciente que no se podía levantar cuando tenga diarrea caiga en un balde y uno pueda medir la cantidad de líquidos que pierde y bueno, y reponer el líquido que pierde. Pero la forma, disculpen que hable de diarrea, esas cosas. Pero bueno, no tengo que contar cómo se trata, de qué se trata la enfermedad. Y era preparar los catres, cómo teníamos que hacer. Y me acuerdo que armábamos comisiones y protocolos de cómo tratar a los pacientes. Y decíamos, paciente acostado, la enfermera A del lado derecho, que vea la presión arterial, la diuresis, y la enfermera B del lado izquierdo, que ponga el suero. Eso era una condición ideal que creíamos que... Eso es que después teníamos una sola enfermera para 10, 15 pacientes, en catres pegados uno al lado del otro, con un alambre que era para colgar los sueros y atenderlos rápidamente. Los pacientes llegaban con pérdida de entre 7 al 10% del peso del cuerpo, que lo perdían rápidamente. Entonces, de pronto esa reposición de líquido, nosotros conocemos cómo tenemos que reponer ese líquido. Si una persona ha perdido el 10% del cuerpo, el peso del cuerpo, o sea, de 70 kilos, perdió 7 kilos, y tengo que reponer 7 litros. Y la mitad la tengo que reponer en la primera hora. Tengo que reponer 50 centímetros cúbicos por kilo peso, o sea, 3,5 litros en la primera hora.
7 sachets de suero, acomodé el lugar. Ese era el protocolo. Si yo hacía las cosas bien, el paciente llegaba, en la primera hora tenía que reponer 3,5 litros de esa persona, más lo que pierda. Porque si seguía con pérdida, 3,5 litros más lo que pierda. Y después la segunda, la tercera, la cuarta hora, reponer a mitad de volumen para que a las 4 horas, si nosotros hacíamos las cosas bien, a la quinta hora el paciente tenía que estar balanceado, o sea, con el líquido que perdió, repuesto. Y luego lo único que había que hacer es seguirle poniendo el líquido que pierda. ¿Y cómo hacíamos para saber qué líquido? ¿No les molesta que hable así? Bueno, ¿cómo teníamos que reponer el líquido que perdía? Bueno, medíamos el volumen que perdía. Y miren, en la sala de cólera, el balde que estaba abajo, que nosotros habíamos marcado con un felpón, 500 centímetros cúbicos, 1 litro, 1,5 litros, 2 litros. Bueno, medíamos cuando empezaba a hacer qué volumen había perdido y le poníamos en suero. Ni olor, ni color, agua. El único olor que había era la lavandina, que era la mayor salvación. La primera sala de cólera que tuvimos en el hospital, no la hicimos en el hospital, la hicimos fuera del hospital. La llevamos a otro lado, que era una casa de un médico, casa de médico que no había. Entonces la ocupamos, la sala, primero el living comedor, las habitaciones, después el patio, que le pusimos piso de cemento y ahí estaba. Y no se nos murió ningún paciente, por lo menos donde estábamos nosotros. Pero era la conducta de atender rápidamente al paciente cuando llegaba, de ponerle el líquido, y una vez que estaba repuesto el líquido, bueno, salir a buscar los contactos. Y este es el ingreso a la Argentina en febrero del 92. El primer caso que vimos nosotros fue en abril. Ese llegó a la zona de Orán, el primer caso, abril del 92. Y ahí desnudó la precariedad que tiene nuestro sistema, en realidad no, de nuestro sistema y de nuestra población. Salta en ese momento fue el epicentro del problema. Salta en la zona de Orán, donde la Argentina hace esta entrada. Ahí, desde Agua Blanca, hay un puente nada más, y la gente ingresa, y además descubrimos que no solamente se pasaba de persona a persona, sino que en el agua del río, en donde yo estaba en el área operativa 2, estaba el río Bermejo, el Colorado y el San Francisco, 3 ríos. La gente iba a pescar, tomaba agua del río y se contagiaba. El primer caso, el único que falleció, se murió de accidente cerebrovascular isquémico, porque estuvo deshidratado mucho tiempo. No se murió de cólera, se murió por la deshidratación que tuvo mucho tiempo y hizo una isquemia cerebral. Y fue tomando agua o comiendo algún pescado semicrudo del Bermejo. Y eso pone en pronto la precariedad que vive gran parte de nuestros compatriotas. La Argentina no es una sola, tenemos muchas Argentinas. Están las Argentinas de las grandes ciudades, después la Argentina de la clase media, y después están los que viven muy precariamente, y en ese momento en Salta y Jujuy pudimos observar cómo mucha gente vivía en fincas donde la producción, con esos pimientos espectaculares, esos tomates que nunca lo veíamos en nuestras verdulerías, que todo iba para afuera. La gente vivía en caseríos de madera, con un agujerito y un plástico a la vuelta de 3 palos, y esa era la letrina, y imposible no contagiarse. Y el problema era que los trabajadores de esa finca, muchos trabajadores de la finca que no vivían ahí, pasaba una camioneta y de pronto en un cruce de rutas decía vos, lo subían a una camioneta y lo llevaban a una finca. Entonces después la gente convivía en el trabajo, compartiendo la comida, y volvían y diseminaba la enfermedad.
Bueno, ¿esto por qué lo cuento? Por cómo encaramos nosotros la epidemia en el área operativa 2. ¿Y qué se hizo en ese momento? Se hizo un bloqueo que funcionó muy bien. Ahí nos poníamos de acuerdo todos los sistemas de salud del norte de Salta, con discusiones terribles y muchas veces en contra de lo que la nación nos decía. Por ejemplo, yo les cuento que teníamos internados pacientes, le colocábamos el suero, le hacíamos el hisopado para ver si tenía cólera, daba positivo. Mi esposa, bioquímica, esto nosotros teníamos que derivarlo al hospital de Orán, demoraban 7, 10 días, el paciente ya estaba de alta o se fallecía. Entonces nosotros, cuando veíamos ya que preliminarmente era positivo, al paciente le hacíamos el tratamiento, que en este caso tiene un tratamiento con antibióticos, que es la vibramicina, la doxiciclina, con 2 comprimidos, y de pronto hacíamos la quimioprofilaxis, que es otra herramienta espectacular que le damos a todos los contactos estrechos, le damos 2 comprimidos, los poníamos en fila, 2 comprimidos, y ninguno se enfermaba. Y esa misma estrategia lo hicimos a las personas que iban en un colectivo y que venían para el sur, venían hacia Tucumán. Subimos al colectivo, preguntábamos si había alguien enfermo y a todos los pasajeros le damos 2 comprimidos de doxiciclina, de vibramicina. Y le hacíamos abrir la boca a ver si no la tenía cortada. Más o menos lo que hicimos con la ivermectina, que ha sido discutido, pero dio excelente resultado. ¿Por qué excelente resultado? Porque no llegó a la provincia de Tucumán, hemos tenido 22, 25 casos, nada más. Estaban todos preparados con los catres, con las salas y demás. Pero además, lo que hicimos ahí en el norte, por lo menos en el área que yo estaba, darle de alta al paciente cuando ya era hisopado negativo. Porque en esa época, y aún ahora, la gente vive al día. Entonces, ¿cómo hace si ya se siente bien? Y puede tomar líquido, se va a su casa, no se va a su casa, se va a trabajar. Y tiene que ganar el dinero para llevar el pan a su casa. Por lo tanto, si esa persona todavía está eliminando vibriones, seguramente va a diseminar más la enfermedad. Entonces, la prueba está que no hemos tenido fallecidos y el control se hizo en un lugar muy precario, pero dando de alta a los pacientes que eran positivos cuando eran negativos. Es como más o menos ahora decirle a las personas, lo tengo internado hasta que sale negativo el hisopado de la gripe y recién lo libero. En este caso, y en lugares donde son muy críticos, valía la pena el esfuerzo de tenerlo internado con suero. Y esto, he tenido discusiones muy potentes con gente de Nación, me acuerdo, lo voy a mencionar, ¿puedo mencionar? Me acuerdo, Manzana Wilson, se llamaba el referente directo del presidente Menem, que de pronto llegaba en helicóptero y decía, tengo información que vos tenés mucho tiempo internado a los pacientes. Sí, doctor. Le tenés que dar de alta apenas pueden tomar líquidos. No, doctor. Lo tenés que mandar a su casa. ¿Conoce su casa? ¿Conoce su casa? No tiene casa. Es una vivienda con una habitación, con muchos chicos y luego que se vaya a trabajar. Le tenés que dar de alta. Discúlpeme. No lo voy a hacer. Si quiere usted hágase cargo de... Mire, yo tenía 31 años. ¿No? La verdad que me pongo a pensar que he jugado, ¿no? Porque estaba solo con mi esposa, no había nadie, ninguno de su familia, pero era una responsabilidad terrible donde con conocimiento, que me lo dio la Universidad Nacional de Tucumán, con conocimiento y base científica, me tuve que plantar. Discúlpeme que
que lo habla en primera persona, pero nos tuvimos que plantar porque la población corrió riesgo. Y la prueba está. Después, lugares o pueblos o ciudades que hicieron lo que les decían que tenían que hacer, habían fallecido todos los días. Ellos decían, bloqueen toda la atención, atiendan solamente diarrea. Digo, si atendemos solamente diarrea, el que le duele la rodilla y lo rebotan en el hospital, cuando tenga diarrea no va a ir. Porque esto es algo natural, que eso uno lo aprendió con el tiempo. Si a mí me rechazan en un lugar, no voy aunque esté muy enfermo, me tendrán que llevar. Y eso es algo que por ahí no se entiende, pero es natural, es naturaleza humana. Nosotros no hicimos caso. Y resulta que en otros lugares que hicieron caso, tenían fallecidos a 100 metros del hospital. Y no era por falta de acceso, era porque no lo habían atendido antes por otro motivo. Entonces, esas son enseñanzas que uno ha tenido con esta experiencia brutal, y de pronto, cuando hemos tenido que vivir otras epidemias, nos sirvió. Y en esa época apareció la hidratación con las sales de rehidratación oral. Un sobrecito con sales, que en 1 litro de agua se mezclaba y reponía no solamente el agua, sino las sales que se necesitan. Y eso, una persona que no está con vómitos, es suficiente. Pero no sé si ustedes, cuando están enfermos y los médicos les decimos tomen mucho líquido, tomen por lo menos 2 litros de agua por día, es feo que no se puede, ¿no? Parece que no se puede tomar agua, ¿no? El estómago no lo... Entonces, bueno, en esa época y en esa población no hay otra que poner el suero. El suero es fácilmente colocable y tenemos personal, y el suero es algo que tiene que estar en todas partes. Bueno, ahí está un cultivo, así se ve, esa es la mano de mi esposa cuando mostraba el de arriba es positivo, el de abajo negativo. Para ahorrar el medio de cultivo, en la misma cajita de Petri dividíamos una raya, de un lado sembramos un paciente y en otras partes otros. Así se ve, a las 12 horas más o menos. Entonces, positivo, a nosotros íbamos a tratarlo a toda la familia y a todos los contactos. No se ve bien, pero acá el signo del pliegue. Una persona muy deshidratada, uno le pellizca así en el abdomen y se queda, no vuelve, pierde la elasticidad y se queda complicado. Es un deshidratado grave, ojo hundido, deshidratado, no orina. Y ahí era la mayor preocupación. Los pacientes les reponían el líquido y después tenemos que ver que los riñones arranquen y no quede insuficiencia renal. Esto es un catre, hay 3 enfermeros, me acuerdo, el jefe de enfermeros se llamaba apellido Aparicio. Este es un paciente en un catre y bueno, el balde abajo, no se lo ve. Este otro paciente, miren cómo están las costillas hundidas de la deshidratación. Tengo filmaciones, pero filmaciones en esos cassettes grandes que no he conseguido como digitalizar, porque me hubiese gustado mostrar. ¿Y cómo nos organizamos? O sea, en la década del 90. Recién hablábamos de lo que pasó en 1886, que era todo empírico, que no se sabía la causa, y de pronto acá sabíamos la causa y sabíamos con qué nos enfrentamos, y primero cómo evitar que la gente se enferme. Bueno, primero la atención del paciente cuando ingresaba a internar, que muchas veces era en el lugar donde estaba. Hasta en la camioneta le poníamos 2 o 3 vías, uno en cada de los 2 brazos, en las 2 piernas, hasta que le poníamos el líquido, ya empezaba a recuperar, y le poníamos una buena vía, que en esa época era la mariposa, ¿no? La boca, era una aguja gruesa, y bueno, y con eso le reponíamos el líquido, y una vez que estaba hidratado, ya lo poníamos en el catre y nos íbamos a la hora que sea a la búsqueda inmediata de los familiares y el contacto con un grupo que le llamábamos comando, que era el chofer, un enfermero, un agente sanitario y el médico. El médico, éramos 2 médicos, y íbamos a buscar algún contacto, porque veíamos cómo las personas
el contacto estrecho de alguien iba a la letrina, la primera vez, la segunda vez no llegaba y caía. Y hemos encontrado gente caída a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no muerto, porque íbamos no mañana, no cuando amanezca, en el momento. Y eso, cada enfermedad tiene su forma de comportamiento y la necesidad de actuar más rápido o no. Esto no da tiempo. No puedo dudar de ir mañana a la mañana cuando vengan los equipos. Ya es tarde. Ya es tarde para encontrarlo, si es que está enfermo, y ya es tarde porque los contactos que no se enfermaron todavía ya se diseminaron por todos lados, ya salieron a trabajar. Y eso uno lo aprende ahí, y tiene que actuar, hasta en contra de muchas cosas. Entonces, esto es muy importante. Hemos encontrado gente tirada en el fondo, tirada en la vereda, y bueno, y rescatarlo, por supuesto, en ese mismo lugar. El laboratorio, muy importante para hacer el diagnóstico y luego darle de alta. Rastrillaje, así que hoy hacemos rastrillaje de personas que están sintomáticas. Miren, hoy con el frío, casi invierno, todavía hay 3, 5 casos de chikungunya por semana. Y uno dice, pero si no hay mosquitos. Pero bueno, el cambio climático ha hecho que el mosquito en el agua fría, en el agua turbia, se reproduce, entonces va picando y hay todavía algunos casos. Y lo que estamos haciendo es el rastrillaje, búsqueda casa por casa y los encontramos. Los positivos que tenemos en la provincia de Tucumán son casos encontrados en el domicilio, antes que contagian a los demás. Y ese rastrillaje en ese momento era muy necesario. Educación a la comunidad. Yo me acuerdo que iba a las escuelas, me acuerdo en el cruce de Pichanal, había una misión, de un lado una misión católica y del otro lado del cruce una misión evangélica. Y de este lado de la misión católica había un sacerdote, el padre Roque Chegui, sacerdote franciscano, santo. Cuando uno estaba cerca de él, se sentía algo raro, así como irradiaba santidad, y él nos permitía darle clase a los chicos y mostrarle lo que había que hacer para no enfermarse. El lavado de manos, el preparar el agua para que sea potable. En esa época dudábamos mucho del agua mineral. En mi casa no compramos agua mineral porque dudábamos dónde la cargaban, que había una alta demanda. Entonces, quizás la llenaban en las canillas de algún lugar. Y lo que enseñábamos era algo práctico. Ustedes escucharon que por ahí decimos hierva el agua. Bueno, para hervir el agua, para que sirva 2 hervores. Después hay que enfriarla. ¿Cómo enfriamos el agua? Después encima hay que tener heladera. Ahí hace calor. Y además tiene gusto feo, ¿verdad? No sé si alguien ha tomado agua después de hervirla. Y encima si lo ponemos en un recipiente que no está estéril, se contamina. Entonces, clase práctica que todo el mundo lo hacía, una botella de 1 litro de agua, cargábamos en la canilla, le hacíamos una prueba en un tubito de ensayo con un químico que se llama ortotolidina y veíamos que no se teñía. Se tiene que teñir de amarillo. Entonces después le ponemos 2 gotas de lavandina al litro de agua, la movíamos un poquito y veíamos cómo se teñía, y eso quería decir que tenía cloro el agua y la lavandina, 2 gotitas por cada litro, o 3 gotas por cada litro que sea media turbio, que no sea muy transparente, mata todas las bacterias y virus en media hora y deja estéril el envase. O sea que eso era la forma que nosotros le decíamos a la gente que se tenía que cuidar. Y eso bajó muchísimo los contagios. Y lo otro es la organización para la detección de sintomáticos. En esa época no había teléfono celular, ni el otro teléfono tampoco. Y las distancias, a pesar de que no eran tan grandes,
eran grandes porque no tenían que salir, no había tantas motos como ahora. Entonces organizamos por cada manzana un voluntario que tenía sala de rehidratación oral en su domicilio. Entonces, si alguien se enfermaba en esa manzana, tenía que golpear la puerta, entonces le entregaba el suero oral y nos avisaba a nosotros. Y después compramos, me acuerdo, en Bolivia compramos las radios, esa Yaesu, banda corrida, autorizado por la aduana y por gendarmería, y con eso distribuimos para saber que de alguien que estaba enfermo, porque esto no daba tiempo, ¿no? Y de esa forma, con la comunidad, organizado con la comunidad, con capacitación, con clorar el agua, fue que, bueno, que se controló la enfermedad. Estos son documentos que hay de allá de Salta, donde toda la información iba, bueno, en CD o en esa época eran en esos cassettes blandos, esos disques blandos, o por escrito, y eso se consolidaba y hay un informe que después les voy a mostrar. Y el problema está que esta enfermedad que uno dice cólera llegará, hoy hay cólera en algunas partes del mundo. Hay focos como en África, en lugares como el Congo, donde en este momento hay ébola, ahí hay gente que se está muriendo de cólera. Esto es 2026, 707 muertos hoy. En Haití, acá en América, siempre hubo cólera, y hay cólera. Y uno dice, es el agua, es una enfermedad que para que alguien se muera no lo tengo que estar hidratando a tiempo, hay un antibiótico. O sea, no sé, uno siente como médico que haya gente que se muere de una enfermedad que es totalmente prevenible y que tenga un tratamiento, es como que uno siente una impotencia, donde estamos gastando en misiles, en bombas, y hay gente que se muere por ser pobre, por no tener acceso en el mundo. Entonces es como que como sociedad tenemos ¿qué parte nos toca? Yo discúlpeme que yo hable así, pero es como que uno, cuando se trata de alguna enfermedad que se puede evitar y hay gente que se muere en alguna parte del mundo de algo que se puede evitar, es como que deberíamos reaccionar de otra manera. Y la historia que nos enseña en este tipo de enfermedades y tantas otras, ¿no? Hoy estamos hablando de la gripe y decimos, si no te quieres enfermar, ponete el barbijo, vacunate, lavate las manos, y aún así hay gente que, bueno, que no cree. Y yo me agradezco este espacio porque la verdad uno por ahí quiere expresar lo que siente y uno se da cuenta que hoy, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, nos pasó el otro día con el gobernador cuando estaba inaugurando un pozo de agua, la SAP, hay 30 pozos de agua nuevos en la capital y 30 pozos en el interior, y el gobernador me dice, no se pongan tan contentos si esto no es suyo, ¿no? Me decía cargando porque el gobernador es por ahí medio irónico, ¿no? Con las cargadas. Digo, no, ¿cómo que no? Esto también, porque el agua potable cambia la realidad. Imagínense, hay esta apuesta que tiene el gobernador que dice que apuesta a la salud, que lo hace, que aparte este tipo de decisiones, de que el agua potable llegue en cantidad y calidad, la verdad que a nosotros nos da mucha alegría, porque la vacuna, el agua potable, la higiene, el tratamiento de excretas, es lo que cambia la realidad sanitaria de un lugar, más la estructura sanitaria con capacidad de respuesta. Yo creo que en la provincia de Tucumán tenemos esperanza. Yo creo que hay en el mundo lugares que tienen que ser núcleos que luego que pase la hecatombe esta de inmoralidad, de falta de valores y todo lo que vemos que está pasando en el mundo,
pero que tiene que haber lugares como la provincia de Tucumán, con gente como ustedes que están acá, los que manejan el archivo, la verdad que eso nos da esperanza. Y como aprendí hace tiempo, y siempre hablo del metro cuadrado, cuando era jovencito, un profe nos dijo: vos encargate de tus 5 camas, tus 5 pacientes, y después no te das cargo del resto, porque si no, no vas a terminar haciendo lo que te corresponde hacer. Y después un sacerdote habló de tu metro cuadrado. Cada uno tiene que hacer lo que en tu metro cuadrado te corresponde lo mejor posible. Aunque a la vuelta esté la cuestión todo contaminado y uno diga, la verdad que me siento tonto. Bueno, ¿qué haces vos en tu metro cuadrado? Y acá hay un metro cuadrado ampliado de gente que yo lo veo, estoy viendo la cara de ustedes y siento mucho honor de estar acá, que me hayan invitado, y yo creo que tenemos esperanza en la provincia de Tucumán, en la Argentina, y tenemos que cada uno de nosotros poner un granito de arena. Yo le agradezco la invitación, espero no haberlos aburrido, y por supuesto, bueno, quedo abierto a las preguntas si quieren hacer. Muchas gracias.